De la entrevista de Hechos AM vamos a iniciar la semana hablando de algo muy interesante. Vamos a hablar de educación. ¿Realmente está haciendo las apuestas correctas El Salvador en esta materia? Pues vamos a tratar de buscarle respuestas a esta pregunta a través del análisis de nuestros invitados, pero pongamos algunos elementos en contexto, luego les damos los buenos días a ellos. Estamos a menos de un año para cambiar de gobierno, situación que trae cambios en los planes que cada jefe de Estado ejecuta. La educación en el país no está exenta de esas transformaciones y cada quinquenio, quien asume el poder, trae consigo diversos proyectos que muchas veces quedan inconclusos. Es por ello que entidades que tienen incidencia en el ámbito educativo del país, recientemente, apoyados por el diputado del PDC Reinaldo Carballo, presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley de Políticas Públicas Educativas de largo plazo. Pero en realidad, ¿qué es lo que pretenden con esa legislación? Según sus argumentos, buscan evitar cambios recurrentes que dependan de las iniciativas de las autoridades de turno. Entre los aspectos que se toman en cuenta dentro de la propuesta de ley están los problemas de presupuesto, la cobertura y la calidad educativa. Con la iniciativa también se pretende dar prioridad a la deserción escolar y garantizar un nivel neto de matrícula no menor al 70%. Es decir, incluir y recuperar a los alumnos que permanecen fuera del sistema. Datos proporcionados por el Ministerio de Educación revelan que de enero a junio de este año, al menos 13,000 estudiantes se han ausentado o han desertado del sistema educativo. Para el MINED, los casos de deserción son menores a los reflejados en años anteriores y entre sus principales causas están la violencia social y los embarazos a temprana edad. Recientemente, Save the Children presentó un informe en el que se evidencia que en nuestro país el desplazamiento forzado agrava también este problema. Señala que en lo que va del año, la no escolarización de niños y adolescentes pasó de 10.1 a 18.4% debido a los éxodos que han sufrido muchas familias a causa de la criminalidad. Pero estos no son los únicos problemas que El Salvador tiene en materia educativa. También los maestros señalan deficiencias en la ley de la carrera docente, salarios poco competitivos y problemas relacionados con las pensiones de los profesores. Iniciamos la semana conversando sobre la situación de la educación en El Salvador y qué propuestas deberían ser tomadas en cuenta para lograr calidad educativa en el país. ¡Comenzamos! Bueno, esta mañana vamos a darle los buenos días a nuestros invitados con quien vamos a hablar precisamente de educación. Saludamos al diputado Reinaldo Carballo, diputado por la Democracia Cristiana. Bienvenido, Reinaldo, un gusto que esté con nosotros esta mañana. Buenos días, Burgos. Un buenos días a todo el pueblo salvadoreño, en especial también a todos los maestros de este país y al gran pueblo migueleño, que es el que me dio su voto para estar ya en esta Asamblea Legislativa. Buenos días. Así es, también saludamos al rector de la Universidad Francisco Gavidia, Mario Antonio Ruiz Ramírez. Señor rector, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en Canal 12. Buenos días, Manuel, un saludo a todos los salvadoreños que sintonizan el Canal 12. Estoy a la orden. También está con nosotros el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias. Rector, qué bueno que puede acompañarnos porque es importante conocer su punto de vista sobre este tema también. Gracias, Manuel, buenos días a todos los amigos y amigas televidentes. Un saludo para Reinaldo y para Mario. Bueno, cuando hablamos realmente de educación en El Salvador, este es un tema que se vuelve un tanto delicado, ¿no? Se habla de las carencias que se tienen en materia de infraestructura, ya decíamos, el problema de los docentes. Muchos dicen, miren, no se nos está capacitando, otros dicen, no se nos está pagando lo que deberíamos recibir por la educación. Si hablamos de carreras universitarias, se habla de las dificultades que se tienen a veces para iniciar una carrera y para concluirla. De miles de personas que en determinado momento ingresan a las universidades, son pocas las que logran graduarse. Pero me gustaría que ustedes, como conocedores de la materia educativa, nos den su análisis. Señor rector, comenzamos con usted. Bueno, mire, el problema del diagnóstico de la educación del país en general, en todos los niveles, pues la verdad que es problemático. Voy a mencionar a manera de ejemplo, infraestructuras, muchas escuelas con dificultades en la infraestructura física. Otro problema, ayer leía un informe de un periódico en el cual decía que alrededor del 80% de las escuelas no tienen bibliotecas. Se puede imaginar cómo vamos a promover la lectura y el aprendizaje en los muchachos si no hay bibliotecas. Y aún más,
Las bibliotecas, el 20% que tienen bibliotecas, no sabemos la calidad de lo que hay ahí y muchas veces están guardados los libros para que no los arruinen. El problema de las computadoras aproximadamente el 72% no tienen computadoras. ¿Cómo vamos a meter a los niños? ¿Cómo vamos a introducirlos en el mundo digital, en el mundo de la cibernética? Esto es lo que debemos de desarrollar. Y si vamos, que hay problemas de agua, abastecimiento de agua en muchas escuelas, problemas de energía eléctrica, problemas que muchas veces el Ministerio de Educación no puede invertir porque la misma propiedad de la escuela es ajena, no puede invertirle en un terreno ajeno y en una escuela ajena. Si a esto le sumo el problema de los maestros que se sienten mal pagados, desmotivados, y le vamos sumando toda la problemática que existe en el sistema educativo, creo que necesita medidas urgentes. Y yo por eso me permito felicitar al diputado Carballo, que ha hecho una propuesta de ley, que es la ley para creación y aprobación de leyes, de políticas públicas de largo plazo en el tema de educación. Es decir, que no estemos cambiando las leyes a medida que va pasando un gobierno, que no hablemos de planes de gobierno, que hablemos de políticas de Estado de largo plazo. Así que ese es el marco y hay que buscarle una solución. Y en el caso del nivel superior, pues es así ya, acorde con la propuesta del diputado, ya vamos a entregar el 16 de agosto, le anuncio que se lanza la Política Nacional de Educación Superior, que está pensada para 25, 30 años de mínimo. Ya nosotros estamos dando en un proyecto de USAID, financiado por USAID y apoyado por USAID, todos los sectores involucrados en el tema de educación superior, estamos formulando nuestra Política Nacional de Educación Superior para ir acorde con la propuesta del diputado. Así es, vamos a conocer el análisis del rector de la Universidad de El Salvador sobre este tema que tiene muchísima actualidad y que la Universidad pues, de El Salvador lo conoce muy bien. Señor rector, queremos conocer su diagnóstico y luego pasamos pues, con el análisis del diputado Carballo. Bueno, creo que adicional a lo que ya planteaba Mario, tenemos el problema de la calidad de los formadores. Justamente cuando se abandona la formación de los formadores, cuando se cierran las escuelas normales a principios de los 80 en este país, se deja entonces ese vacío en la calidad de la formación de los formadores. Y eso se traduce lógicamente en la calidad de los estudiantes y los bachilleres que estamos recibiendo las universidades. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos para tratar de enmendar este déficit en la calidad de los formadores, en la calidad de los maestros y maestras en ejercicio, pero no han sido acciones sistemáticas, no han sido acciones que vayan o que hayan identificado aquellas falencias a través de un diagnóstico y que permitan también superar la calidad de los formadores y por tanto la calidad de los educandos. Cuando uno recibe a los estudiantes en la universidad se da cuenta que muchos de ellos ni siquiera saben leer, Ya no se diga analizar un problema o resolver un problema, y no me refiero particularmente a un problema matemático, que eso se les complica mucho más, ¿no? Pero analizar un problema a la luz de la realidad les cuesta muchísimo, precisamente porque no han sido formados para ello, no han sido formados para tratar de resolver problemas y para analizar y para saber leer, saber interpretar. Esto también nos lleva a que en las universidades tengamos que bajar hasta el nivel educativo que traen los estudiantes y tratar de enmendar esa plana, tratar de corregir esas deficiencias que traen los muchachos y muchachas al ingresar a la universidad. Pero hay un problema fundamental también en todo esto y es precisamente, como ya lo decía el reportaje, el problema de la deserción, que si bien es cierto, la delincuencia social es un elemento fundamental para que este fenómeno haya tenido un crecimiento vertiginoso, también el otro elemento que subyace a la deserción es justamente las condiciones socioeconómicas en las que viven la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Y sin lugar a dudas, el acceso a la educación superior en este país sigue siendo elitista, está concentrado justamente. Si nosotros lo vemos geográficamente, el 60% de las universidades o la oferta educativa universitaria se concentra en La Libertad, particularmente en Santa Tecla y San Salvador. Pero además, el acceso a la educación superior, aún en nuestra casa de estudios, que es una universidad pública, sigue siendo limitado. Nosotros año con año
tenemos que admitir apenas el 40% de la demanda, de un total de 25 o 26 mil jóvenes que aspiran, estamos recibiendo el 40% de esa totalidad. El resto tendrá que buscar las universidades privadas y, como sabemos, pues hay que pagar una cuota de matrícula y de escolaridad. Sin lugar a dudas, la situación económica también es un aspecto que limita el acceso y la permanencia en la educación superior de miles y miles de jóvenes salvadoreños. Muy bien, diputado Carballo, ¿cuál es su análisis de esta situación? Usted ha presentado ya pues una iniciativa de ley muy interesante, pero tal vez me gustaría que se explicara al ciudadano que nos sintoniza esta mañana. Sí, Burgos, lo que me llevó a mí a esta cancha política es ver la deficiencia de la educación de este país. Es preocupante ver que el sistema educativo no está construyendo el salvadoreño que deberíamos de construir basándonos en las exigencias del mundo actual. Digo que es preocupante porque tenemos un gasto, porque no es una inversión en la forma que se está aplicando el sistema educativo, tenemos un proceso y estamos generando un bachiller que no tiene las competencias en muchos casos para ir a la universidad y casi 0% de competencias para insertarse al campo laboral. Tenemos nosotros jóvenes que nos matriculan en primer grado y se gradúan solo el 40%. O sea, de más de 200,000 que se matriculan, solo estamos graduando nosotros como 85,000 según la PAES. Lo preocupante es que de este porcentaje que entra a la universidad también, ya los rectores han de tener la información qué porcentaje se les gradúan a ellos, creo que es 1/3. Significa que estamos graduando 6, 7 alumnos, el 6 o 7% de los salvadoreños que se logran insertar hasta la universidad. Se nos está quedando más del 90% de los salvadoreños, de esos niños que llegaron un día a primer grado, que no van y no tienen la oportunidad de convertirse en profesionales. Pero lo más preocupante es que no los preparamos para la vida. El sistema educativo no está diseñado para la vida, está diseñado para dar cartones que se llaman títulos. Y eso es lo que tenemos que transformar, porque las universidades se merecen recibir un alumno con las competencias, las fortalezas para insertarse de verdad al campo universitario y también las competencias para insertarse al campo laboral, porque en sus mayorías pues no van a la universidad. Eso es preocupante. Estar siempre graduando año con año, yo digo que 6 gobiernos, el actual y 5 más, deberían de pedirle perdón a todo el pueblo salvadoreño, a todos los jóvenes que se graduaron, deberían de pedirles perdón porque no los formamos, no fueron formados para la vida. Simplemente los meten a un proceso llamado educativo que no los está educando ni formando, solo les está regalando un cartón. Es urgente transformar la educación de este pueblo y basándonos en una realidad. Todo proceso tiene un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema educativo? Construir un salvadoreño. ¿Cómo lo queremos construir? ¿Cuál es el perfil de ese salvadoreño que queremos? En base a eso tenemos que crear todo este plan educativo y lo estamos haciendo. Ahora, con la ayuda de los rectores, a los cuales les agradezco ya, con la ayuda de sindicatos, con la ayuda de gremiales de colegios católicos, cristianos evangélicos, laicos, estamos todos en este barco educativo queriendo construir y reparar un error que tenemos ya de años. Yo creo que sí es justo que tengamos una juventud, un joven que yo le llamo un salvadoreño ciudadano del mundo. Un joven que tenga la formación y la educación para insertarse no solo en El Salvador, a una universidad, que tenga las competencias para insertarse y las equivalencias ya certificado para poder estudiar en cualquier universidad del mundo, para poderse insertar también al campo laboral en cualquier parte del mundo. ¿Se puede? Se puede, porque en lo personal ya lo estamos haciendo en 2 carreras. En aeronáutica certificamos para que nuestros jóvenes puedan trabajar en cualquier parte del mundo. En carreras del mar también ya estamos graduando para irse ya tenemos jóvenes trabajando en Europa, con la Royal Caribbean también en Estados Unidos, y ese es un sueño que ya se hizo realidad
ya con 2 especialidades, y mi sueño es, pues con ayuda de los rectores, hacer este plan educativo, crear esta ley para que los gobiernos futuros, llegue quien llegue, ya no llegue a inventar y a poner parches educativos, porque cada uno llega con una reforma y vota el trabajo del anterior. Lo que queremos es meterlo ya a un marco legal para que se respete este proyecto de nación, educativamente hablando, quitándole las banderas políticas ya a la educación, quitándole las banderas políticas y meternos todos a este barco, y le aseguro que nosotros en 30 años vamos a tener otro país. Realmente cuando se habla de educación se habla también de los costos que esta tiene, pero revisemos un poco los presupuestos, por ejemplo, que se destina desde el Estado salvadoreño a temas educativos. En 2017 el presupuesto alcanzaba 944 millones de dólares. En 2018 esa cifra se redujo a 932 millones. Para muchos dicen esto fue un retroceso, otros dicen, bueno, miren, no se está haciendo las apuestas indicadas, y todo parece reducirse a términos de dinero. Pero ustedes que trabajan directamente en materia educativa y que conocen el tema, ¿se puede hablar de forma tan simplista de educación y hablar y reducirlo solo al costo que esto tiene o la inversión que el Estado hace en determinado momento en la formación de los futuros ciudadanos de este país, rector? Mire, hablar así en términos generales, lógicamente se necesita dinero, más dinero para educación. Esa es una regla básica, ¿verdad? Lo que todavía no hemos discutido es cuánto dinero necesitamos, ¿verdad? Primero hay que usarlo eficientemente, hay que usarlo eficaz, quiere decir que logre los resultados que pretendemos, pero también eficientemente. Yo creo que no se usa eficientemente el dinero. Podríamos lograr mejores resultados con ese presupuesto. No digo que es suficiente, hay necesidad de más dinero. La lucha debería de ser en un momento dado aumentar el presupuesto a 6% del PIB, que es un número mágico por ahí han sacado, que yo no sé si es el adecuado o no. Eso tendríamos que hacer, tenemos que hablar de tasas de retorno, de costo-beneficio y de otros datos numéricos. Por eso existe el área de economía de la educación, para hablar un poco más concreto, porque el dinero no es ilimitado en ningún lugar del mundo. Entonces tenemos que tener limitantes, pero yo creo que el tema de la eficiencia en educación es muy importante. Puede ser que estemos enseñando lo que el niño no necesita aprender y dejamos de enseñar lo que necesita aprender. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Fíjese que yo allá por el año 79-80 comencé a leer a un autor norteamericano que se llama Seymour Papert. Ayer lo mencioné en un artículo el director de la Biblioteca Nacional, el doctor Manlio Argueta. Manlio Argueta. Él habla de Seymour Papert. Y yo conocí a Seymour Papert, tuve la oportunidad de que él trabajaba en el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT. Ya sabemos que el MIT es lo más avanzado que hay en el área de ciencias e ingeniería. Y él escribió sobre un lenguaje de programación para niños que se llamaba Logo, y el cual desarrollaba el ingenio, la innovación, la creatividad de los niños, y les enseñaba matemáticas y ciencia sin saber matemáticas todavía. Entonces, unos métodos tan eficaces y tan eficientes para enseñar. Costa Rica adoptó todo eso. Y por eso tenemos el desarrollo de Costa Rica. Inclusive hay un proyecto famoso en Costa Rica que se llama Génesis. Entonces, yo leyendo ese artículo de Manlio Argueta hace poco, ayer, que dice el libro, el último que ha publicado Seymour Papert, de la educación conectada, donde esos muchachos, hoy los estudiantes nos podrían enseñar tantas cosas, porque tienen mucha más habilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos hacer cosas más eficientes y que los maestros tengan que empezar a entender que ellos pueden aprender de los niños y de los jóvenes. Esa nueva generación de milenios y los postmilenios, que son los que ya nacieron en el mundo digital, utilicemos métodos como, por ejemplo, esos teléfonos inteligentes. El 80% de los teléfonos que están aquí en El Salvador, hay 2 teléfonos por habitante y el 80% de ellos son inteligentes. ¿Qué no podríamos hacer con redes de enseñanza a través de eso? Con las famosas lempitas computadoras. Pongámosles contenido, que los niños aprenden y que estén conectados. Pero eso sí, solo el 28% aproximadamente de las escuelas anda con conexión a Internet. Si no tenemos conexión a Internet, estamos aislados del mundo. El Internet es la globalización. Entonces,
Esos pequeños detalles, por eso hablo que no solo se trata de dinero, es igual al tema de seguridad, pues, que solo con dinero vamos a lograr los resultados. No, se necesita dinero, pero sepámoslo utilizar, tenemos que ser más eficientes. Y quizás digo, ya es hora de que la educación esté en manos de quienes saben de educación y quienes han vivido la educación y quienes han hecho educación en este país. Diputado Carballo, bueno, usted está en un lugar donde se toman decisiones respecto a temas presupuestarios, donde se toman decisiones respecto a situaciones que va a vivir El Salvador, previendo lo que puede pasar en el futuro. ¿Cómo digamos, contempla el tema presupuestario, el proyecto que usted ha presentado? Pues mire, uno de mis trabajos más importantes va a ser convencer diputado por diputado y demostrarles que la educación no es un gasto, la educación tiene que ser y es una inversión, si lo hacemos bien. Posiblemente hoy por hoy sea un gasto, porque no estamos alcanzando el objetivo que tendríamos que alcanzar, educativamente hablando. Pero si nosotros hacemos una revolución educativa, transformándola porque lo que tenemos no está funcionando, y es lógico, tenemos que invertir, tenemos ya un marco legal con 8 pilares que son los que van a construir este edificio de la educación. Pero lo que tienen que entender los políticos, porque ahí está el problema, es que tenemos que apostar a la educación y que la educación realmente es un gran negocio para el Estado. Si nosotros lo tenemos comprobado en educación media, el retorno que tenemos en educación media técnica es de 1 año máximo. Lo que usted invierte como padre de familia en los 3 años de un bachillerato técnico, este joven en 10 meses, él ha recuperado hasta con intereses lo que usted como padre de familia invirtió en él. O sea, el retorno de inversión es a corto plazo. Cuando vemos nosotros la construcción de un salvadoreño formado como médico, como ingeniero, desde el primer grado hasta convertirse ya en profesional, yo pues cuando hago mis números digo, qué gran negocio es para el Estado. Porque este profesional ya en 5 años con lo que genera de impuestos le regresó al gobierno lo que invirtieron en él. ¿Qué significa? Que tiene todavía como 30, 35 años más y nos va a regresar más del 700% de lo que invertimos. Entonces, si empezamos a ver la educación ya como una inversión de verdad, que vamos a construir un ciudadano de calidad, competitivo para insertarse en cualquier parte del mundo, vamos a cambiar este país. Es importante convencer a los diputados que aprobemos también ese presupuesto de educación, eso lo va a dar el proyecto. Puede ser que sea un 5%, un 7%, pero vamos a hacerlo en etapas, siempre con los pies en la tierra, basándonos en la realidad económica de este pueblo. Medio punto, 1 punto, tiene que ir creciendo y llegando a cubrir los 8 pilares para construir este edificio. Pero es un trabajo que lo vamos a alcanzar en unos 6 años. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar con el rector de la Universidad de El Salvador sobre otros aspectos que tienen que ver siempre con educación, que es el tema de esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con rectores universitarios, también con el diputado Reinaldo Carballo. Estamos hablando de la educación. ¿Se están haciendo en El Salvador las apuestas correctas? Por lo general, cuando se habla de educación en términos políticos, sobre todo hoy que estamos a la puerta de una campaña presidencial, seguramente este va a ser un tema de muchísima discusión y que va a estar presente en todas las promesas que se hagan a nivel partidario. Pero diputado, el diputado Carballo decía, hay que ver más allá y presentar iniciativas que vayan más a largo plazo. Pero le preguntamos al rector de la Universidad de El Salvador, ¿considera usted que a nivel político se hace un manejo adecuado del tema educación? Porque siempre escuchamos de parte de los que quieren, digamos, llegar a puestos de elección popular, sí se debe hacer más apuestas. Acaba de pasar la elección del 4 de marzo y decían, sí, hay que subir el presupuesto de educación y llevarlo a un nivel, decían, de que sea, digamos, una de las mayores inversiones del país, pero no estamos siendo un tanto simplistas solo al hablar o reducir el tema al factor dinero. Yo creo que ningún político en sus 5 sentidos tendría que oponerse a aumentar la inversión en educación. Pero el problema no es tanto de cuánto se invierte, sino de cómo se invierte.
Si bien es cierto, este país es uno de los de América Latina con un presupuesto o con un porcentaje en términos del Producto Interno Bruto más bajo en educación, si lo comparamos con Costa Rica tiene arriba del 7%, Cuba tiene alrededor del 13% en educación, El Salvador ronda el 3%, entonces es uno de los países de América Latina que tiene presupuesto más bajo. Pero yo diría que el problema no es tanto el monto que se invierte en educación, sino la efectividad de la inversión en educación. Yo creería que en tanto no se aborde una reforma curricular, que yo más bien le llamo transformación curricular profunda, que inicie desde la educación inicial hasta la educación universitaria, vamos a seguir tirando el dinero en educación. Yo les hago el reto de conversar con un joven de 13, 14 años, ni siquiera sabe que en este país hubo guerra. Es decir, desconocen completamente la historia. Desconocen completamente toda la historia reciente de nuestro país. Ya no se diga la historia universal. Entonces, estamos educando casi que para tratar de ir superando grado a grado, pero no estamos formando ciudadanía en la población, no estamos formando capacidades productivas en la población estudiantil y tampoco estamos conectando el sistema educativo no está conectando cada uno de los niveles. Es decir, no encuentro yo una conexión entre la educación media y la educación universitaria, precisamente porque a alguien se le ocurrió hacer una gran reforma de reducir el bachillerato a 2 años y además de generar los bachilleratos generales, pero no un bachillerato. Yo recuerdo que antes eran 3 años y uno sacaba casi que una subespecialización en cada uno de los bachilleratos. Entonces íbamos mejor formados a la universidad. Y yo creo que hay que también hacer una evaluación de los programas sociales, es decir, cuánto están impactando los programas sociales en educación, el paquete escolar, el vaso de leche, etcétera, etcétera, en la calidad educativa y en retener al estudiante también en el sistema educativo y en el aumentar o no la matrícula educativa, es decir, qué impacto tienen estos programas sociales. Y sin lugar a dudas también hay que hacer una evaluación de la calidad de los maestros y maestras, es decir, qué calidad de maestros estamos formando en las universidades para poder insertarse exitosamente y para poder también mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en todo el sistema educativo. Ese es el reto que tenemos como país, no solo aumentar el monto de la inversión en educación, sino también evaluar la calidad y reorientar la inversión en materia educativa hacia aquello que le dé el salto de calidad realmente al proceso educativo. ¿Consideran ustedes, Reinaldo y rector de la Universidad Francisco Gavidia, que se debería evaluar el tema de los bachilleratos generales? Porque a veces una de las situaciones que encontramos es que el joven llega a la universidad y como que no tiene todavía la madurez para asumir, digamos, que está ya en un nivel de educación superior. Pero, ¿qué piensa usted, rector, de esto? Pero más que además de la madurez, el problema es que a la larga llega que ha aprendido un montón de cosas, pero de lo que ha aprendido la mayoría no es tan útil. No ha aprendido competencias, no ha desarrollado ciertas habilidades que él necesita para los estudios universitarios. Creo que este movimiento que ha iniciado el diputado Reinaldo Carballo, creo que va en ese sentido. Yo creo que es necesario que aumentemos los años de bachillerato a 3 años, pero dándole una especialización o subespecialización, que aprenda a hacer algo, que aprenda a hacer cosas concretas, que aprenda a defenderse en la vida, que si él no puede ingresar a la universidad, pues él pueda tener oportunidad de trabajar y trabajando puede estudiar. Entonces yo creo que, e inclusive, hoy estudiar se hace más factible con la educación virtual. Alguien que maneja la computadora muy hábilmente puede tener un estudio universitario. Entonces yo creo que podemos hacer cambios y para mí sería que debemos de impulsar un 3er año de especialización, de aprendizaje, de certificaciones, de cosas concretas, de habilidades y competencias que necesita para la vida y para poder defenderse y poder obtener un salario ese bachiller, que no sea un bachiller que sale graduado, pero él no es hábil en ninguna de las cosas que sirven en el mercado. Entonces yo creo que esa inversión
Cuando se ha de ver disminuido de 3 años a 2, yo creo que la operación se hizo simple. No reducimos tanto dinero. Creo que anduvo un poco más de 40 millones de dólares. Entonces, yo creo que esa inversión vale la pena hacerlo en un tercer año con especialización y con aprendizaje de habilidades y competencias. Reinaldo, su punto de vista. Mire, nosotros realmente estamos aplazados, educativamente hablando, ¿verdad? Nosotros empezamos la PAES en 1997 y el promedio fue de 6.1 y hemos ido bajando año con año. 99.5 el promedio, el 2000 5.2, 2001 5.4, el 2002 4.56, el 2003 4.70 y así vamos, mire, el 2005 el 5.5 el 2006 y hoy tenemos el 2017 un 5.36. Significa que estamos aplazados. El termómetro que tenemos en la educación media es la PAES. Significa que no estamos nosotros alcanzando los objetivos. Eso es una medición que nos dice, estamos mal, cambiemos. Hay que ver dónde están todos los fallos, ya lo sabemos, pero tenemos que actuar. Y no podemos seguir engañando a nuestros jóvenes. Reinaldo, yo escuchaba recientemente pues, a un candidato presidencial que decía en una reunión, él decía de que acá el tema de la educación está mal enfocado. Seguimos, decía, preparando al estudiante para un examen y no realmente para que aprenda. Entonces, se están haciendo pues las apuestas correctas, porque yo me acuerdo que cuando se lanzó la PAES, se decía que esto era una evaluación que se hacía para medir cómo el sistema estaba funcionando, pero ahora parece que se ha dejado todo solo enfocado en que si el estudiante la pasó o no lo pasó. Entonces, ¿qué piensa usted de estos puntos de vista y del tema de la PAES, que se ha vuelto pues un problema, pues sobre todo para el estudiante y no tanto midiendo si el sistema tiene fallas o no? Mire, la mejor PAES es la certificación de las carreras. Nosotros tenemos que certificar las carreras. Vamos a tirar un bachillerato, a nacer con un nuevo bachillerato diversificado, porque insisto, el país tiene que ser diversificado. No todos podemos ser sastres, no todos carpinteros, no todos abogados, no todos comunicadores, no. Tenemos que diversificar el país, pero lo primero que tenemos que diversificar es la educación. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, en la parte técnica certificamos. Nuestro joven sale de bachiller, pero él no, sin certificación, él no puede graduarse. Termina sus estudios, pero no se puede graduar si no se certifica. Si se gradúa o termina sus estudios en bachillerato técnico o en electricidad, tiene que ser electricista de 4ª categoría. Si es bachiller técnico bilingüe en mantenimiento de aviones, tiene que ser también él certificado por la AAC y después sacar la FA de Estados Unidos para una certificación internacional. Tenemos que certificar después la electrónica, después si el bachillerato físico-matemático tiene que ser certificado, el químico-biológico. No podemos estar nomás a través de un examen, ¿verdad?, así general, y todavía aplazándonos. Estamos aplazando un examen, ¿verdad?, y todavía vemos un joven que no tiene las competencias, ¿verdad?, no tiene las competencias para la vida. Es preocupante, ¿verdad? Y tenemos que transformar la educación, pero la clave va a estar en certificar todas las carreras. Pero ¿qué tan difícil se vuelve esto, llevarlo a un terreno como el de la Asamblea Legislativa, Reinaldo? Porque definitivamente en la Asamblea se habla de una cantidad de temas y a veces parece que no se avanza en muchos. Y la educación parece que ha sido pues, un tema que ha estado presente, pero realmente en el que, digamos, se ha hecho poco desde ese órgano de Estado. Pues mire, este día a las 11 de la mañana todos los diputados de la Comisión de Cultura y Educación van a estar en el Instituto Técnico EXAL. Ellos, el propósito de llevarlos ahí es para que vean un sistema educativo y formativo de los niños que llegan desde 4 años. Cómo este niño con una maestra bilingüe desde 4 años hasta 3er grado se convierte en un niño bilingüe, y es un niño que la mamá es del mercado, la tiendona, de una marginal, y ya ellos, por la educación y formación que se les da, después van a ver un tercer ciclo vocacional
donde todos los jóvenes tienen ya su expediente, el psicólogo con el test vocacional y después las 15 carreras técnicas, todas con su certificación. ¿En qué forma el joven desde 4 años se convierte después en 18 años en un bachiller técnico bilingüe certificado internacionalmente? Eso lo podemos llevar a nivel nacional. Eso es lo que quiero que los diputados vean, que no es un sueño, es una realidad, que ya se está llevando a cabo en una institución. Lo que queremos es multiplicar esta obra, llevarlo a un sistema nacional, y sabemos que se puede. Como dicen los rectores, son los recursos que son mal utilizados a veces, ¿verdad? Ahora bien, hay una situación interesante, y es la saturación de profesionales en determinadas áreas. Porque, por ejemplo, abogados, digamos, ¿qué cantidad de abogados está graduando el país anualmente? Y si se necesita realmente ese número de abogados, administradores de empresas. Hay a veces una saturación, y mucha de esta gente, en determinado momento nosotros tenemos contactos con ellos y dicen, mire, yo no logré trabajar en el área en la que me gradué porque no tuve oportunidades. Me gustaría conocer el punto de vista de los rectores respecto a las apuestas que se hacen desde los centros de estudios de educación superior a conocer la demanda de profesionales que el país necesita. Antes de responderle eso, a mí me gustaría opinar sobre lo de la PAES. Sí. Y usted tiene razón en la opinión que dio. Cuando usted dice, la PAES fue concebida para evaluar el sistema educativo y saber en qué estábamos fallando. Ese era el objetivo. La PAES no tenía valor, si usted recuerda, no tenía ningún valor. Entonces era para diagnosticar dónde el estudiante tenía debilidades, tomar medidas y resolver los problemas para ir mejorando el sistema, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué sucedió? Que como no lo tomaban muy en serio los estudiantes, se le puso un valor, primero fue de 10%, 15%, y hoy llegó a 25%, para que lo tome con seriedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que salen los resultados, malos resultados, y nadie toma medidas de resolver el problema, y sería fácil. Veamos las instituciones educativas que logran los mejores promedios y evaluemos por qué logran los mejores resultados, y vamos a ver. Pero ahora viene otra distorsión. Muchos colegios se han dedicado a preparar al alumno para que pase la PAES, para que la apruebe, como que es una medida de la calidad de la institución el hecho de que aprueben o no la PAES. Entonces le hemos distorsionado totalmente, así que la PAES no está cumpliendo el objetivo que creíamos que debería tener. Entonces, ahora con el tema que usted me plantea de los profesionales, por eso en la Política Nacional de Educación Superior, la que le hablé anteriormente, sí, que estamos proponiendo que sea de largo plazo, lo que pretendemos es promover, enfocar y priorizar el estudio de las carreras STEM. Significan las carreras ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, porque es en lo que tenemos debilidades en el país. Aquí la mayoría de las carreras que se han desarrollado son las carreras sociales, y las carreras que van a promover principalmente el desarrollo del país son las carreras STEM, las de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Hoy últimamente se están modificando y se le está agregando también la carrera de arquitectura y diseños, las especialidades de diseño. Y usted tiene razón, no podemos seguir formando profesionales al azar que no están respondiendo a las necesidades que tiene el país. Pero también el país, cuando venga la inversión, que creo que en algún momento va a venir y va a tener un ambiente favorable, vamos a tener los recursos humanos necesarios y adecuados para ese desarrollo de la inversión. Así que yo creo que hay que ponerle atención al perfil de qué es lo que queremos formar. Lo que necesitamos formar es profesionales que sean capaces de resolver problemas en el país. Y en el otro tema, usted de que todo el mundo habla de la educación, pero nadie hace nada por la educación. ¿Por qué? Porque lo que se mira en la educación, los resultados son de largo plazo, por eso necesita políticas de largo plazo. Los resultados son generacionales, no son de elección. No es para la próxima elección que voy a tener resultados, voy a tener para la próxima generación. Entonces, mejor construyo puentes, dobles niveles, carreteras, aunque las carreteras normalmente esos dobles niveles me están durando muy poco, porque se saturan rápidamente, que los hago de un carril. Entonces, usted ve que eso pasa como con las tuberías que están enterradas, las del agua nadie las quiere arreglar, porque van a insultar los automovilistas y los peatones por tanto hoyo, pero simplemente eso nunca se lo van a ver porque lo van a tapar. De tal manera que por eso mejor hacemos cosas que se vean, las obras físicas, no les interesa la educación porque no es de votos pronto.
Muy bien, tengo que hacer una nueva pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Tenemos todavía algunas preguntas en el tintero para nuestros invitados de esta mañana. Educación, el tema con el que hemos iniciado la semana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversando con rectores universitarios y con el diputado Reinaldo Carballo de la Democracia Cristiana. Tenemos con nosotros al rector de la Universidad del Salvador, rector de la Universidad Francisco Gavidia y también, como les decíamos, al diputado Carballo. Rector de la Universidad del Salvador, señor Arias. Su evaluación sobre lo que estábamos hablando, la PAES como sistema de, digamos, de medición en determinado momento de la calidad del sistema educativo salvadoreño y la saturación de profesionales en algunas áreas, que se decía, ¿están cumpliendo las universidades con el rol de darle al país los profesionales que necesita, los profesionales que demanda en determinado momento? Yo quisiera comenzar diciendo que hoy en día el educador no tiene las competencias, las capacidades necesarias como para volverse un constructor del conocimiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso interactivo, un proceso en el cual convergen docente, estudiante y el entorno en que se vive. Y por tanto, el conocimiento se construye a través de esa interacción. Hoy en día, buena parte de los educadores son nada más transmisores de información. Y el estudiante estudia para un examen, no para aprender, no para reflexionar, no para resolver un problema. Y la PAES es el resultado de eso, ¿no? ¿Cuánto pudo memorizar de la información que el profesor le transmitió? Pero la PAES no orienta al estudiante a resolver problemas, no le orienta a reflexionar, ni siquiera sobre la vida. Y por tanto, el déficit que se tiene al llegar a la universidad es un déficit muy, pero muy grande. Si a esto le agregamos que las universidades tenemos una deuda histórica con la sociedad y con los sectores productivos, que no hemos logrado buscar yo diría, ese acercamiento entre universidad y sectores productivos, entre universidad y sociedad, no estamos entonces generando profesionales para insertarse en la vida productiva y tampoco profesionales para resolver problemas de la sociedad. Y esto pasa también porque no hay una orientación profesiográfica. Entonces el estudiante quiere estudiar jurisprudencia, derecho, porque son carreras de abolengo, ¿no? Y además le da envidia ver un abogado bajarse de un buen vehículo con su attaché y con un buen traje. Y entonces dice, bueno, yo quiero ser como ese abogado, ¿no? Ese es el parámetro. De manera que esas carreras de abogacía, por ejemplo, son carreras que se saturan en las universidades y que también tienen saturado al mercado laboral. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces, por un lado, de conectar con las necesidades de desarrollo productivo del país y con las necesidades de desarrollo de la sociedad, y tampoco hemos sido capaces de orientar el pensamiento del estudiante en términos de la escogitación de una u otra carrera. ¿Cuántos estudian agronomía, por ejemplo? Muy poco. ¿Y será que este país no necesita agrónomos? ¿Será que este país no necesita garantizar la seguridad alimentaria? ¿Será que este país no necesita reconvertir el agro para generar una producción y volver del agro una actividad productiva rentable? Claro que necesita. ¿Será que este país también no necesita geofísicos? Nosotros somos la única universidad de este país que tiene la carrera de geofísica, pero en esa carrera de geofísica no vamos a encontrar más de 5 o 6 estudiantes por grupo de clase, precisamente porque no hay una reorientación y no hay una orientación profesional. Pero además no hay un incentivo para estudiar esas carreras. Ojalá el Estado dijera, miren, vamos a becar a aquellos estudiantes que opten por ingresar a tales y cuales carreras que son prioritarias para el desarrollo productivo del país. Esa debería ser la apuesta en educación, que desde el Ministerio de Educación se le otorguen becas estudiantiles para que el estudiante escoge cualquier universidad, pero en aquellas carreras que son prioritarias para el desarrollo productivo de este país. Mientras eso no se dé, vamos a tener saturaciones en algunas carreras, vamos a tener desempleo en muchísimas carreras, porque no logramos conectar la universidad con el desarrollo productivo y con las necesidades de desarrollo de la sociedad.
Muy bien, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero quiero dejar abierta la invitación para ustedes porque creo que este es un tema que debe seguirse tratando y que el ciudadano debe comprenderlo y que forme parte también de su día a día. Considerar que la educación para los niños pues nunca debe verse como un gasto, sino como una inversión, porque se está pensando en el futuro de ese salvadoreño que está, digamos, comenzando en los primeros años tal vez yendo a clases, y lo importante es que ese joven también vea que la salida de muchas situaciones se encuentra pues a través de la educación. Así que yo les quiero agradecer, rector, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a usted, muy amable por tratar este tema. Diputado Carballo, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación y aprovechando para decirle, no solo a los políticos, a todos los padres de familia de El Salvador que vean la educación como una inversión, que no es un gasto, y que la mejor herencia que se le deja a un hijo es la educación. Es que tenemos que invertir en la educación. Gracias. Rector de la Universidad de El Salvador, señora Arias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Saludo de nuevo a todos los amigos y amigas televidentes. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día lunes. Vamos con más información porque recuerde que somos Hechos AM y tenemos mucho que contarle todavía en este día lunes.